Muy bien, apreciados hermanos, damos una cordial bienvenida nuevamente a todos los hermanos que están presentes con nosotros en este segundo día de conferencias. Agradecemos al Señor por sus bendiciones, por sus cuidados y también por este sábado que nos regala, en el cual podemos juntarnos a través de este medio, el Internet, y podemos compartir de momentos de edificación tanto espiritual y en este caso la salud física de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, mi deseo es que Dios nos bendiga, que Él esté con nosotros presente en esta reunión y todos podamos ser edificados en Él. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta mañana tenemos la segunda conferencia bajo el título Reivindicando la genética del Génesis. Tenemos la presentación de la conferencia con el título El segundo mandamiento y la nutrigenómica. ¿Sí? Entonces vamos a prestar atención. Tenemos con nosotros al hermano Abel Morales otra vez, que le damos otra vez la bienvenida y le agradecemos su presencia. Y vamos entonces a dejar la palabra con el hermano Abel para que él entonces pueda exponer el tema de hoy. Hermano Abel, contigo la palabra. Muchas gracias, hermano Jorge. Doy las gracias al Señor también por la oportunidad que nos brinda de poder estar nuevamente en su presencia, especialmente tratando de compartir estos asuntos que son sumamente importantes para la vida del pueblo de Dios, que está buscando el conocimiento pleno de la alimentación que el Señor nos permitió conocer como pueblo y no solamente como individuos. El segundo mandamiento y la nutrigenómica se trata de un principio establecido desde que Dios nos regaló la Santa Ley. Es la ley de la herencia que encontramos en el capítulo 8, versículo 5 de Éxodo. Y la palabra de Dios dice, lo leo especialmente aquí del texto sagrado, más allá de que está el texto allí en la pantalla, nos dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Estamos en un fin de semana en que intentamos reivindicar la genética del Génesis, es decir, cómo es que Dios estableció la estructura genética del ser humano allá en el día de la creación y cuánto incide en nuestra vida presente y futura, sin dejar de mencionar el pasado, el hecho de que nosotros mantengamos esos principios nutricionales, más allá de que hay muchos otros factores que son preponderantes y que pueden modificar la salud del ser humano, hoy nosotros nos estamos abocando pura y exclusivamente al área que dominamos, que es la nutrición. De hecho, otros profesionales en otras áreas podrán desarrollar Éxodo capítulo 20, versículo 5, desde otro punto de vista, pero nosotros hoy nos abocamos a la nutrición. El Señor ha prometido visitar la maldad de los padres sobre los hijos en una variación genética hasta la tercera y cuarta, y hablamos de genética, generación de los que me aborrecen. Por lo tanto, las enfermedades son transmisibles de generación en generación. Esto es lo que está diciendo el mandamiento. Y si las enfermedades tienen el poder de la transmisión, necesitamos entender cómo
cortar esa interacción entre el gen y la enfermedad. Y eso es lo que vamos a abordar, siempre volviendo al texto de 1905 en el libro Consejos sobre Salud, página 89. Ayer hemos visto un régimen alimentario conveniente. Hoy vamos a ver cómo todo un compendio de elementos que están determinados como remedios o como verdaderos remedios, según el Señor a través de la pluma inspirada, en realidad son factores preponderantes para el beneficio de la sociedad y especialmente para aquellos que desean cortar ese maleficio de la interacción que existe entre los genes y la enfermedad. El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimentario conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo todos ellos interaccionan como remedios y cómo todos ellos pueden llegar a modificar nuestro genotipo, nuestra capacidad genética, nuestro mapa genético. La genómica nutricional, a pesar de que parezca un término raro, en la actualidad es un término muy utilizado en el mundo de la nutrición y tiene que ver con la nutrigenómica y la nutrigenética. Ojo, genómica nutricional no es nutrigenómica. La genómica nutricional se divide en dos ramas. La nutrigenómica, que es la que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con la interacción entre el nutriente y el gen, y el genotipo, y nuestra composición genética. Ojo, volvamos atrás un poquito. Quiero ser específico. Leímos en Éxodo 25, el Señor dijo que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por lo tanto, según el Génesis, hay una interacción entre el gen, generación, entre el gen, nuestro genotipo, es decir, nuestro mapa genético, puedo decirlo de otra manera, entre la composición de nuestros genes, entre la información de nuestro ADN y las enfermedades. Por lo tanto, las enfermedades tienen que ver con el estilo de vida de nuestros antepasados. Eso es lo que quiere decir Éxodo 25. Y eso es lo que vamos a demostrar científicamente. Lo que Dios dijo en la Biblia es muy importante que podamos tener esa misma visión, pero desde el punto de vista científico, para que nosotros mismos, como creyentes, podamos ser personas con convicción absoluta de que la ciencia es divina y que la ciencia no contradice la palabra de Dios, más bien la confirma. Entonces, todos los elementos de la naturaleza interaccionan, no solamente los nutrientes, interaccionan en nuestro mapa genético. Y si nosotros rompemos esa interacción genética que Dios estableció allá en el Génesis y no la reivindicamos, entonces tendremos como efecto alguna enfermedad porque será afectado nuestro mapa genético. O sea, serán afectados nuestros genes. Voy despacito porque este es un asunto complejo que necesitamos comprender. Fíjense que yo volví para atrás para volver de nuevo sobre mis pasos en esta explicación para que quede bien claro. Entonces, vamos a entrar en un tema sumamente actual que se llama nutrigenómica. Y en realidad es una rama de la genómica nutricional que se divide en dos partes, nutrigenómica y nutrigenética. La nutrigenética hoy no la vamos a ver. Es un tema más complejo que no está actualmente absolutamente desarrollado y que tiene que ver con la interacción del gen con el nutriente. Es decir, ¿cómo puedo hacer que un nutriente pueda modificar
la metilación o la activación de un gen. Olvídense, no vamos a tratar nutrigenética hoy, vamos a tratar nutrigenómica, que es mucho más fácil, mucho más sencillo, mucho más práctico para nosotros, que podemos aplicarla en la vida social, en nuestra vida como seres humanos que nos alimentamos diariamente. Y podemos aplicar esto a nuestra sociedad actual, a la sociedad de la iglesia y a la sociedad a la cual nosotros estamos llamados a evangelizar. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Que la nutrigenómica, que es una rama de la genómica nutricional, tiene una interacción entre el nutriente y el gen. Por lo tanto, los nutrientes y todos los elementos de la naturaleza, el estilo de vida que llevamos, son capaces de interactuar con nuestro mapa genético. Vamos a avanzar entonces. ¿Qué es la nutrigenómica? Vamos a hacer un resumen de este término según la Red de Excelencia Europea de Investigación en Nutrigenómica, se llama NUGO, y dice que es el estudio de las interacciones entre nutrientes y mapa genético, o genoma humano. Entonces, hoy existe un término llamado epigenética. Epi significa más allá y genética significa fenómeno de la herencia. Por lo tanto, la epigenética hoy estudia, no se preocupen con la terminología, simplemente es para aprender un poco cómo la ciencia hoy actualmente está avalando lo que la Biblia decía, y por lo tanto tengo que colocar algunos términos científicos para que podamos entender que la ciencia se está ocupando de lo que la palabra del Señor ya nos enseñó hace muchos años atrás, porque Éxodo capítulo 20, versículo 5, que habla específicamente de nutrigenética, de nutrigenómica, es decir, de la interacción entre los nutrientes y los genes, porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por lo tanto, el estilo de vida que yo he llevado siempre tiene un efecto directo sobre mi prole, sobre aquellos que vendrán después de mí y que son parte de mi familia y que llevan mi información genética. Yo puedo transmitirle a mis sucesores mi información genética. Y si yo tuve un estilo de vida desordenado, entonces la ciencia ha demostrado a través de la epigenética que hasta el 2003, esta ley de la genética no estaba muy demostrada. La ley de la genética nos dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación y hace misericordia, o sea, visita con misericordia hasta 1000 generaciones de los que obedecen y guardan sus mandamientos. Por lo tanto, el estilo de vida de una persona tiene una incidencia directa en el estilo, en la salud genética, en el mapa genético y en la expresión genética de las enfermedades que va a sufrir las generaciones sucesivas, mis generaciones sucesivas, o la salud que va a gozar mi generación sucesiva. Muy bien, vamos despacio. Por lo tanto, hasta el 2003, el genoma humano estaba representado por 140.000 genes aproximadamente. Puse ahí un signo de pregunta para que entendamos que es aproximado. El mapa genético nos dice que hasta el 2003 los genetistas reconocían el genoma humano con unos 140.000 genes, de los cuales 23.000 están en funcionamiento, son funcionales. Eso significa que estos genetistas convencionales entendían que la hereditariedad genética comprende 46 cromosomas, 23 del padre,
23 paternos y 23 maternos. No se preocupen con todo esto, que después yo se lo voy a ejemplificar en gráficos. A mí me gusta llevar la teoría a la gráfica, a lo gráfico, a lo práctico. Pero si yo no puedo, es decir, si yo no explico la teoría con una base, pienso tal otra. Entonces primero tenemos que usar la terminología científica, académica, que usan aquellos que han estudiado el área de la genética, llamados genetistas. Entonces, los genetistas convencionales, hasta el 2003, estoy explicando el gráfico que estamos viendo en pantalla, hasta el 2003 creían que la hereditariedad genética contenía 46 cromosomas, 23 correspondientes al padre y 23 cromosomas correspondientes a la madre, y hasta el día de hoy creen lo mismo, pero que el ADN, que nuestro ADN estaba codificado. ¿Qué significa codificado? Que estaba cerrado en una caja y que nadie podía tocarlo. Es decir, así como naciste, así vas a morir. Pero después del 2003, ¿me están escuchando bien, verdad? Sí, Abel, se escucha bien. Muy bien. Después del 2003, los genetistas descubren lo que se llama hoy epigenética. Es decir, que el mapado no está cerrado. Hay elementos que pueden interactuar con nuestro genoma humano. Hay elementos externos que pueden actuar. ¿Se acuerdan del mandamiento? El mandamiento decía que yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y visito la benevolencia, con la benevolencia, visito con la bendición hasta la milésima generación de los que me obedecen y guardan mis mandamientos. Por lo tanto, hasta el 2003, esa ley de la genética que está escrita en Éxodo 25, era una patraña, era una mentira, era un sueño. Pero después del 2003, cuando se descubre la epigenética, epi más allá y genética son los genes codificados de nuestro ADN, se descubre que, atención, miren la pantalla, que el ADN ya no estaba codificado, sino que el estilo de vida, ¿qué más? El medio ambiente. Déjenme correr un poquito esto para que podamos mirarlo mejor. Las emociones. Esto está en italiano, no lo traduje. Emociones. Y la alimentación, ahora, son elementos preponderantes que modifican o pueden modificar nuestros genes codificados. Hasta el 2003 no existía la epigenética. En pocas palabras, en el 2003 los genetistas convencionales se convencieron de que el estilo de vida, el medio ambiente, las emociones y la alimentación pueden modificar nuestros genes y están, por ende, confirmando lo que Dios estaba estableciendo en el mandamiento que decía que Dios es capaz de visitar
la maldad o el mal comportamiento o la desobediencia de la estructura alimentaria que Dios estableció para el hombre en el Génesis. Si yo desobedezco el estilo de vida que el Señor estableció para mí en el Génesis, si desobedezco el medio ambiente que Dios estableció para mí en el Génesis, si yo me expongo a superemociones, si me expongo a una alimentación incorrecta, disfuncional y totalmente apartada, aquello que el Señor estableció como principio alimentario, nutricional en el Génesis, entonces mis genes pueden ser modificados, lo que hasta el 2003 se pensaba que era imposible. ¿Está claro? Avancemos. ¿Cómo se descubre lo contrario? Es decir, ¿cómo se descubre que los genes en realidad pueden ser modificados y no están codificados y cerrados en una caja? ¿Cómo se descubre la epigenética? Hay dos síndromes. Uno se llama Prader-Willi y el otro se llama Angelman. Uno fue descubierto en 1956 y el otro síndrome fue descubierto en 1965. El síndrome de Prader-Willi del 56 es el síndrome del niño heladera, porque parece una heladera, cuadradito. Y come y no se sacia jamás. Entonces esto era una nueva enfermedad que apareció en el 1956. En realidad fue descubierta en esa fecha. El otro niño que vemos aquí es el niño marioneta. El niño marioneta que se mueve como una marioneta, como si las manos y los brazos estuvieran siendo dominados por algún hilo, ¿no? Si estuviera pendiendo de algún hilo, y se mueve como la marioneta, igualmente los pies. ¿Sí? Se mueve una mano, se mueve el pie contrario. Se mueve la otra mano, se mueve el otro pie contrario. Ese se llama síndrome de Angelman, fue descubierto en 1965. Ahora, ¿cuál es la noticia en este caso? Es que el síndrome de Prader-Willi tenía una como según los genetistas, tenía una mutación pero de la madre. Abel, Estoy en línea de nuevo. se te escucha cortado, se escucha un poco cortado. A ver ahora. ¿Estoy en línea de nuevo? Sí, ahora sí. ¿Estoy en línea de nuevo? Sí, ahora sí. Perfecto. A veces hay un pequeño delay de Wi-Fi aquí, no sé por qué, pero bueno, si volvemos, está todo bien. Sí. Vuelvo sobre mis pasos para poder dar a entender esto. El síndrome de Prader-Willi se descubrió porque hubo una mutación, o sea, los genetistas descubrieron que la mutación del síndrome de Prader-Willi existió, se presentaba en el cromosoma 15. Pero aquí, el síndrome de Angelman también tenía una mutación en el cromosoma 15. Solo que los genetistas se preguntaron cómo puede ser. Si la mutación está en el mismo cromosoma, significa que tendría que tener la misma enfermedad del niño. Pero eran enfermedades diferentes. Por lo tanto, comenzaron a estudiar profundamente los cromosomas y se dieron cuenta que el síndrome de Prader-Willi tenía una mutación en el cromosoma paterno y el síndrome de Angelman tenía una mutación en el cromosoma materno. Eso lo llevó a estudiar que la metilación de las proteínas del cromosoma 15 paterno y la metilación de las proteínas de transcripción del cromosoma 15 materno eran totalmente diferentes y por lo tanto las interrupciones genéticas estaban en actividad o en inactividad dependiendo a quién de los progenitores pertenecía. ¿Qué significa eso? Vamos adelante. Significa que la medicina tiene dos fases. Una es pregenoma y la otra es posgenoma. ¿Cuál es la pregenoma? Atención, la pregenoma es que, como dijimos antes, miren aquí,
antes de 1965, de 2003, perdón, se dieron cuenta que un síndrome podía tener una mutación en el mismo gen, pero al entender que la mutación era en el gen, en el mismo gen, pero era en el gen paterno y en el gen materno, significaba que el comportamiento, el estilo de vida, las emociones y la alimentación de la madre tuvieron que ver en la enfermedad del niño. Y el comportamiento, las emociones y la alimentación y el estilo de vida del padre tuvieron que ver con la enfermedad del otro niño. Por lo tanto, se dieron cuenta que los factores externos pueden modificar el gen de los sucesores, de la familia sucesiva. Por lo tanto, a partir del 2003, se descubre que Éxodo capítulo, el segundo mandamiento, que Éxodo capítulo 20, versículo 5, tiene una base científica. Que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que no lo obedecen. ¿Por qué? Porque todos los elementos que son factores de riesgo en la vida de una persona pueden modificar el mapa genético de nuestros hijos, de nuestra familia. Esto lo hemos explicado y por eso decía que la medicina tiene dos fases, la pregenoma y la posgenoma. ¿Cuál es la posgenoma? La pregenoma era aquella que un gen no puede ser modificado, o sea, el segundo mandamiento no tiene razón. Antes del 2003, nadie podía darle razón a Dios en el segundo mandamiento, porque nadie podía demostrar que que el estilo de vida podía modificar el mapa genético de una persona, o sea, de las generaciones sucesivas. Pero después del 2003, la epigenética, los genetistas demostraron que cualquier comportamiento que esté ¿Me están escuchando bien, Jorge? Sí, se cortó un poquito, pero ahora te estamos escuchando. Ok. Después de 2003, los genetistas demostraron lo que se llama medicina postgenoma, demostraron que el segundo mandamiento es científicamente demostrable. O sea, que todos los factores de riesgos, que todas las actividades que nosotros realizamos en la vida, toda la alimentación que usamos, o el tipo de alimentación que usamos, y las emociones que nos rodean, pueden modificar nuestro ADN. Entonces, el estilo de vida, el medio ambiente, las emociones y la alimentación modifican nuestros genes. Lo que antes de 2003 no se creía, después de 2003 se llama epigenética y tiene que ver con la nutrigenómica, que es la que vamos a ver ahora. Entonces, la biología no es guía de la genética, sí de la epigenética. ¿Qué era la epigenética? Es que se puede interferir más o menos en los genes. Por lo tanto, los genes están atravesados por la expresión de los genes, están atravesados por la alimentación. Yo puedo, con mi alimentación, modificar la genética de mis generaciones sucesivas. Esto quiere decir que tú y yo somos el estilo de vida de nuestros antepasados. Por lo tanto, de nuestro estilo de vida depende también la vida, la salud de nuestros descendientes. Y eso significa que hay factores de riesgo que son los que vamos a ver ahora. Hay 3 factores que alteran los genes. 1, las toxinas, o sea, la ingesta inadecuada. 2, la denutrición, no desnutrición, sino denutrición, que es la ingesta
deficiente. Y 3, la contaminación electromagnética, o sea, la alta exposición a interferencias magnéticas en nuestros genes. Vamos a ver entonces la 1, las toxinas e ingesta inadecuada. Es un factor de riesgo que altera los genes. La primera, entonces, tóxicos. Veamos los tóxicos, entonces. Por ejemplo, las gaseosas, las bebidas carbonatadas. Las bebidas carbonatadas tienen un pH de 2,5. La sangre tiene un pH de 7,45. Por lo tanto, si yo aplico un logaritmo, en el logaritmo, si yo estoy en 7,45, atiendan bien aquí, en 7,45 está mi sangre en forma, o sea, tiene un pH normal. Si yo consumo gaseosas, entonces comienzo a descender, aumento, podríamos decir así, aumento interfiero en mi inmunidad hasta 10 veces más el uso de gaseosas. Si yo bajo mi pH usando gaseosas carbonatadas, voy descendiendo en mi pH a 6,5, tengo 100 veces menos capacidad de sostener mi mapa genético sin enfermedades. Si mi pH está en 5,5 porque sigo usando bebidas carbonatadas gaseosas, entonces aumento 1000 veces más el riesgo de sufrir una enfermedad y déjeme pensar la palabra justa, porque es importante la palabra justa, de interferir, eso quería decir, de interferir en las generaciones sucesivas. Si yo consumo gaseosas y sigo consumiendo gaseosas y entonces bajo mi pH en sangre a 4,5, aumento 10.000 veces más la propensión a mis generaciones sucesivas a tener un sistema de defensa muy deficiente. Lo mismo pasa si lo hago descender a 3,5. Pero recuerden, el consumo de gaseosas que tiene un pH de 2,5, por lo tanto, me hace descender en mi capacidad inmunitaria, o sea, mi respuesta inmunitaria, a 100.000 veces más, le falta un 0 ahí, 100.000 veces más en mi respuesta inmunitaria con respecto a mi respuesta genética. Es decir, mis generaciones sucesivas sufrirán un descenso de la respuesta inmunitaria por culpa del consumo de gaseosas que yo hice pensando que en mi vida yo la cuido yo, mi vida es mía, a mí no me interesan los demás, no se metan en mi vida, si yo tomo gaseosa es mi problema. Y en realidad no es tu problema solamente. Cuando nosotros consumimos gaseosas, estamos interfiriendo en la genética de nuestras generaciones sucesivas. Y eso es lo que dice el Génesis. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vamos entonces. Y el estrés es también un factor de riesgo que disminuye la capacidad inmunitaria a 1000 veces, especialmente en las generaciones sucesivas. Entonces, la concentración de pH en sangre reducida a un 2,5, cuando tendría que ser 7,5 normal, reduce mi capacidad inmunitaria y la de mis generaciones sucesivas. ¿Sí? Aumenta 100.000 veces más, 100.000 veces más el riesgo de contraer una enfermedad. Es decir, desciende, esta flechita dice aumenta, y esta flecha le puse aquí, desciende mi fuerza genética o mi potencial genético.
Eso es si consumo gaseosas. Si consumo gaseosas, entonces disminuyo 100.000 veces mi potencial genético. Ahora, hablando de los tóxicos, como el cigarrillo, porque las gaseosas son tóxicos. Hablando de tóxicos como el cigarrillo. En este fragmento de nuestra charla, tenemos que entender algo que la industria tabacalera hace hoy. A los cigarrillos le colocan partículas. Esto demostrado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué significa? Que cuando una persona está fumando y baja el cigarrillo, lo saca de la boca y ya no lo está succionando, aquí se dice pitando, ¿no? No lo está succionando, el cigarrillo se sigue consumiendo inclusive cuando no está en la boca, cuando no está siendo succionado. ¿Y qué significa eso? Eso significa que la persona va a fumar más, porque el consumo aumenta. Justamente la pólvora hace que se consuma más rápido, inclusive cuando no está en la boca. Pero a la vez, esas partículas de pólvora tienen una incidencia directa en los genes y eso va a reducir la capacidad inmunitaria de nuestras generaciones sucesivas. ¿Por qué? Alterará el mapa genético y eso es lo que se llama nutrigenómica, porque el cigarrillo está dentro de los elementos que pueden ser clasificados un nutriente tóxico. ¿Por qué? Porque tiene elementos bioquímicos que también fungen como nutrientes. Es decir, no trabajan como un nutriente, no alimentan, pero sí están dentro de la bioquímica de la nutrición. Por lo tanto, las partículas de pólvora van a tener una incidencia directa en la reducción de la capacidad inmunológica de nuestras generaciones sucesivas. Y está esto demostrando que el segundo mandamiento es real. Que si yo fumo, uno dice, no, yo fumo, a mí no me interesa a nadie. Sí, pero si tú fumas, entonces estás interfiriendo en el mapa genético, en el genoma humano de tus generaciones sucesivas. Cuando hablamos de factores que alteran los genes, también hablamos de desnutrición, o sea, de ingesta deficiente. Y por lo tanto, en el punto 2 ya podemos ir a la desnutrición. La vitamina D es la hormona anticáncer, tiene una importancia capital y existen varios tipos de vitaminas. Obviamente son llamadas vitaminas, pero son hormonas, ¿sí? Y entre ellas necesitamos entender que la deficiencia de vitamina D también tiene una incidencia directa sobre la genética o sobre el mapa genético. En esta desnutrición vamos a hablar también del punto 3, que es un factor que altera los genes y que tiene que ver con la alta exposición a la contaminación electromagnética. Esta imagen que les muestro aquí es una imagen de un investigador muy importante, de entre los últimos investigadores que han reportado efectos directos sobre la genética o la epigenética de los descendientes de una persona que usa el celular. ¿Sí? Y allí está la base científica, la tienen abajo, para cualquiera que reciba el file después lo puede analizar, puede estudiar, y nos dice que cuando nosotros usamos el celular muy cerca del cerebro, en un adulto, fíjense cuál es la incidencia dentro del cerebro, las ondas electromagnéticas. En un chico de 10 años, fíjense cuál es la incidencia dentro del cerebro cuando acercamos el teléfono, y ahora les voy a decir en qué momento, y fíjense a un niño de 5 años que le doy un teléfono para que lo atienda, y aquí está el punto, cuando parte la llamada, si yo dejo que el niño vaya a atender el teléfono, un niño de 5 años, y se lo ponga aquí, y apriete el botón para atender la llamada, la incidencia va a ser aproximadamente del 80% de su cerebro. O sea, su cerebro va a estar comprometido con las radiaciones electromagnéticas a un 80%. Esto
esto va a interferir en su mapa genético y especialmente en las células cerebrales. Si a un niño de 10 años yo le permito atender el teléfono, en el momento en que él atiende el teléfono, está partiendo la llamada y yo atiendo el teléfono, entonces la incidencia será del 65 a un 70% del cerebro. Y en un adulto un poco menos, hasta un 30 o un 40%. Pero fíjense cuán importante es que nosotros podamos entender que las generaciones sucesivas sufren por nuestras decisiones. Si yo quiero alterar esa carga electromagnética, entonces necesito caminar descalzo en el patio de mi casa, en la plaza o en cualquier lugar donde haya tierra. Para hacer un cable a tierra, puedo yo liberar toda esa carga magnética que tenemos con el Wi-Fi, con la televisión, con el teléfono y con muchos otros elementos que usamos que tienen cargas electromagnéticas. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos de la palabra de Dios, la nutrigenómica nos dice, miren aquí en la pantalla la ilustración directa que en el cuadro, que demuestra que el segundo mandamiento tiene una aplicación científica, que Dios visita la maldad de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación, porque estamos en el segundo servicio, y entonces el texto bíblico que nos une en esta mañana es Éxodo 25. Pero también hace misericordia a millares que observan y que son obedientes a sus mandamientos. Eso nos dice que la nutrigenómica, entonces, nos permite entender que hay una predisposición familiar a las enfermedades. Vamos a ver eso en algunos otros pequeños conceptos finales. Yo puedo trabajar sobre el anillo más débil de mi genética y de la genética de las generaciones sucesivas. Les pongo un ejemplo. Aquí tenemos una actriz muy conocida, que es Angelina Jolie, muy conocida. Esta mujer tuvo el gen BRCA1 y 2 positivo. ¿Qué es eso? Es el gen del cáncer mamario. Pero ella dio un muy mal ejemplo, por eso lo estamos usando aquí, ¿no? Un muy mal ejemplo a la sociedad. ¿Por qué? Porque era una persona social. Y al ser una persona social, ella eligió realizarse una bisectomía bilateral, ¿sí? Con cáncer, un supuesto posible cáncer de mama, ella se extirpó los 2 senos, porque hizo un test de mutación y vio que el BRCA1 y 2 fueron positivos. Entonces lo que decidió fue, ¿qué podía haber hecho esta mujer? En vez de hacer eso e influenciar, se sabe que después de la mastectomía de esta actriz, hubo muchísimas mujeres. ¿Por qué? Porque la mamá de ella tuvo cáncer de mama. Entonces, al ella tener en un test de mutación, darle positivo, el mismo gen, significa que se llama BRCA1 y 2, al darle positivo el mismo gen, pudiera sufrir del mismo cáncer de mama. Para evitarlo, entonces realizó una mastectomía radical bilateral. No se replique, ¿sí? Para que el gen no se replique y no esté en riesgo de sufrir un cáncer de mama. Muy bien. ¿Pero qué podría haber hecho ella? Podría haber recurrido a lo que en
no podemos interactuar con nuestros genes, pero a partir del 2003 sabemos que podemos interactuar con los genes y que el segundo mandamiento tiene una base científica y por lo tanto ella podría haber utilizado la nutrigenómica. ¿Qué significa eso? Que la nutrición podría interferir en la genética de este gen fallado que tenía, o este gen positivo que tenía la actriz. ¿Qué podía haber usado? Indo-3-carbinol. ¿Qué es? Por metilación, es un antidepresivo del gen cancerígeno BRCA1 y 2. Ella podía haber usado Indo-3-carbinol. ¿Y dónde lo encontramos según la nutrigenómica? Vamos a una tienda de productos naturales y buscamos Indo-3-carbinol y lo usamos todos los días, 200 miligramos por 3 meses. ¿Pero esto sería un paliativo? No, el mejor paliativo que nosotros tenemos es el que dio Dios en el Génesis. El indolo-3-carbinol o 1,3-C se encuentra en las crucíferas, en el en los coles, en el col de Bruselas, en el coliflor. ¿Están copiando, Jorge? ¿O se trabó? Sí, se corta un poquito. A ver si te escuchamos mejor ahora. Sí, me escucha. A ver, vamos a ver si me siguen escuchando entonces. Sí, ahora sí. Esta en vez de utilizar los medios que hasta el momento se conocían antes del 2003, que era una bisectomía bilateral preventiva, es decir, extirparse las mamas para prevenir el cáncer de mama porque tenía un test de mutación, le dio positivo el gen que tenía la madre, es decir, el mismo que ella pudiera sufrir también un cáncer de mama, ella en la nutrigenómica podía haber utilizado los medios interferir sobre el gen BRCA1 y 2 y que se encuentra en el Indo-3-carbinol, que tiene como fuente principal el oro. ¿Se escuchó bien? Pero yo me veo que en algún momento me congelo. Abel, solo un pedido. Si podés apagar tu cámara. Sí, ¿cómo no? Para que se concentre en el audio. Tal vez eso va a ayudar a que se escuche bien. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a ver entonces aquí donde están los controles. Pero tu cámara en el teléfono, no en el... Tengo que dejar de... Ahora sí. Muy bien, entonces, a veces cuando volvemos... A ver. Ahora te escuchamos bien. Te escuchamos bien. ¿Puedes poner el PowerPoint otra vez? Muy bien, pero yo veo la cámara todavía, la veo encendida la cámara, o está apagada ya. Está apagada, está apagada. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, decía... ¿Podés poner el PowerPoint otra vez? Eso, muy bien. Sí. No sé qué pasa, pero Internet es un problema. Yo no estoy... Pero te escuchamos bien ahora. Sí, yo no estoy en casa, estoy en un hotel. Por eso que uno no puede dominar el Internet, ¿no? Muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí. A ver si vuelvo para atrás un poquitito. A ver. La actriz tuvo temor de que porque el mismo gen positivo que tenía la madre y que le generó un cáncer de mama, por lo cual murió a los 62 años, con un test de mutación le dio positivo el gen BRCA1 y 2, que es el mismo gen que ella, supuestamente, al darle positivo,
sería una candidata a morir de cáncer de mama. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué hizo ella? Se practicó una bisectomía bilateral preventiva. ¿Qué significa eso? Se extirpó las mamas o los senos para prevenir la metilación, para prevenir la expresión del gen del cáncer. ¿Qué podría haber hecho ella desde la nutrigenómica? Podría haber trabajado en la nutrición para interferir en la genética y podría haber utilizado Indo-3-carbinol, que se encuentra en la naturaleza como un antiexpresivo del gen cancerígeno del BRCA1, que es el gen que se expresa en el cáncer de mama. En vez de practicarse la bisectomía bilateral preventiva y radical significa que se las extirpó totalmente, podría haber utilizado Indo-3-carbinol. ¿Y cómo podría haberlo hecho? Comprado en la tienda de productos naturales y tomado 200 miligramos de Indo-3-carbinol por día durante 3 meses para prevenir, porque está demostrado por la nutrigenómica que el gen BRCA1 y 2 no se expresa cuando se encuentra en sangre con el Indo-3-carbinol. El Indo-3-carbinol es un metilador y por lo tanto interfiere en la expresión del BRCA1, de ese gen que está fallado. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Muy bien. Pero Dios ya nos mostró esto en el Génesis. En vez de ir a comprar a la tienda de productos naturales Indo-3-carbinol, que puede salir, no sé, vamos a decir 50 libras esterlinas, tal vez menos, 30 libras esterlinas, entonces vamos a comprar en la farmacia de Dios el Indo-3-carbinol. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Lo encontramos en las crucíferas, brócolis, coles, col de Bruselas, coliflor. Allí tenemos una gran fuente de Indo-3-carbinol que dentro de la nutrigenómica a partir de 2003 se descubrió que cualquiera de estos productos son metiladores o interfieren en la expresión de cualquier gen cancerígeno. Por lo tanto, se cumple el segundo mandamiento. Hago misericordia de millares que observan y guardan y obedecen mis mandamientos, a diferencia de aquellos que son desobedientes a los mandamientos, y se cumple el mandamiento número 2 en la vida de ellos, o sea, el segundo mandamiento en su vida, porque son desobedientes a los principios de la genética del Génesis. ¿Está claro? Entonces, el Indo-3-carbinol, vamos a darle un sustento científico, provoca la inhibición del receptor de la aflatoxina al DNA. Esto está demostrado en la central toxicológica del Reino Unido, ¿sí? Por el doctor Dasworth. Ustedes lo saben pronunciar mejor. Esto tiene un fundamento científico. Si el Indo-3-carbinol provoca la inhibición del receptor de la aflatoxina al DNA, es decir, al ADN, por lo tanto yo consumiendo Indo-3-carbinol durante 3 meses y consumiéndolos en los col de Bruselas, en todas las crucíferas que vimos acá, entonces yo estoy evitando naturalmente la expresión de este gen cancerígeno sin necesidad de recurrir a un producto farmacéutico y también sin necesidad de exponer a las generaciones sucesivas. Otro producto natural, el sulforofano, tiene una función protectora. La alta concentración en los brotes de brócoli para defenderse de los parásitos en fase de crecimiento ha demostrado que el sulforofano es un excelente inhibidor de los genes cancerígenos. Eso está aquí en el estudio del doctor Paul Talalay, en el laboratorio molecular de farmacología de Johns Hopkins Medicine. Ahora, ¿dónde podemos encontrar sulforofano? ¿Vamos a ir a comprarlo a la farmacia naturista? No, ya tenemos la farmacia natural. El sulforofano se encuentra en el brócoli, en los germinados del brócoli.
consumiendo solamente una cucharada por día con 2 porciones de brócoli, especialmente las personas que tienen trastornos genéticos porque sus madres, en el caso de las damas, porque sus madres han sufrido muerte por cáncer de mama, o sea, por expresión de genes BRCA1 positivo. Pueden consumir germes de brócoli, ¿no? Germinados de brócoli. Entonces, queridos hermanos, en conclusión, la epigenética a partir del 2003 demostró que los genes no están codificados, no están encajonados, que nosotros somos el estilo de vida de nuestros antepasados y que la ley de la hereditariedad genética de Éxodo 25 se cumple en la hereditariedad epigenética de Éxodo 26, o sea, que los padres le transmiten las enfermedades a los hijos. Hasta el 2003 eso no era demostrable, después del 2003 fue demostrable, y que a los que obedecen la alimentación que Dios estableció en el Génesis, entonces Dios puede bendecirlos hasta 1000 generaciones. Eso está en Éxodo 26. Se llama ley de la hereditariedad epigenética. Hasta el 2003 existía la ley de hereditariedad genética. Después del 2003 existe la ley de la hereditariedad epigenética. Eso significa que tu estilo de vida, de tu estilo de vida, dependen también tus descendientes o la salud de tus descendientes. Ojalá que podamos haber entendido estos conceptos que son sumamente importantes, y les dejo una frase para todos aquellos que quieren cuidar de su salud o que no quieren cuidar de su salud. La frase es la siguiente: si no tomas tiempo para cuidar de tu salud, tendrás que tomar tiempo para cuidar de tu enfermedad. ¿La leo de nuevo? Si no tomas tiempo para cuidar de tu salud, tendrás que tomar tiempo para cuidar de tu enfermedad. Que el Señor nos dé su gracia y podamos entender de que las leyes de Dios, que hasta el 2003 no estaban demostradas científicamente, después de 2003, a través de la epigenética y de los genetistas que estudiaron el asunto, pudieron demostrar de que la ley del Señor está en absoluta vigencia y que nosotros tenemos absoluta incidencia en la salud de nuestras generaciones sucesivas. Amén.